Enoc fue uno de los hombres que caminó 365 años, dice, con Dios y luego finalmente desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí habla en Génesis 5, 22 al 24, habla de Enoc. Fue uno de los personajes más admirables. Recuerdo hace muchísimos años atrás haber leído un libro que habla de Enoc. Era un hombre que pasaba todos los días su tiempo con Dios, caminaba con Dios, regresaba de la ciudad al lugar de retirada donde él hacía en el campo, en medio de la naturaleza, y se estaba, ellos vieron, sus hijos veían el jardín de afuera, el jardín del Edén de afuera, y él les hablaba de Dios a sus hijos mirando el jardín del Edén. Saben, Enoc era constante en la oración, dice en Romanos 12:12. Imagínate estos días cuando estudiaba esta lección, decía, o sea, date nada más cuenta si tú caminas todos los días con Dios, cuentas con Él tu tristeza, tu pena, cuentas con Él tu alegría, absolutamente todo. ¿Tú crees que tendrías temor? ¿Tú crees que vendría en ti la desesperación de decir, de querer controlar las cosas? Absolutamente nada. Y yo me imaginé un poco cómo era esa vivencia que tenía Enoc con Dios. Y dije, wow, es impresionante. Porque nosotros como seres humanos nos desesperamos, empezamos a sentir miedo, pena, cólera, rabia, enojo, etcétera de cosas fuera de Dios. Empezamos a querer controlar la vida misma de nosotros y de otras personas porque estamos fuera de Dios, porque entra el temor, el miedo y etcétera. Y sin embargo, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Él era, dice, constante y fervorosa sus oraciones. Cuando tú oras, pero de todo corazón y le entregas tal y como tú estás, no hay manera que Dios no te responda y no te esté escuchando, porque Él te oye. Entonces dice, Enoc se retiraba con el fin de estar solo. Salía de la ciudad y se iba al bosque en donde él vivía, ahí en medio de la naturaleza. ¿Para qué? Para satisfacer su sed y hambre de sabiduría divina que solo Dios podía impartir. O sea, date cuenta la manera como él vivía. Su sabiduría venía de Dios. Él iba a la ciudad y predicaba. Pero habían personas que querían conocer más de Dios, yo me imagino, y se los llevaba al campo donde él estaba. Entonces, y él quería conocer más de Dios, quería saber más de Dios. Entonces, él se iba de retirada al campo y volvía a conectarse con Dios, con el solo hecho de querer tener más sabiduría y conocer a Dios e impartir eso, lo que él sabía. Y yo me puse a pensar y dije, tú y yo no sé si algún momento tú te pusiste a pensar en querer tener más sabiduría. Yo quiero tener más sabiduría, yo quiero ser más sabia. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con una niña de 17 años promedio y ella me dijo, yo voy al cerro y llevo las velitas porque quiero sabiduría para mi estudio. Cuando leímos estas palabras le dije, tú querías sabiduría, entonces la sabiduría la obtendrás de Dios, porque solo de Él viene la sabiduría verdadera. Entonces, eso es lo que hacía Enoc. Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Cuanto más tiempo pases con Dios, podrás reflejar la imagen de Dios. Yo digo hoy, yo les voy a decir, la semana pasada les mencioné que le pedí a Dios que me ayude a hablar conforme a lo que Él quiere. Y con un texto en uno de los días se los puse, Dios me dijo que sí. ¿Y saben qué pasó? El día domingo
Sucede que me lesioné mi tobillo. Y mientras toda esta semana estuve echada en cama, reposando para que se recupere, conversaba con Dios y Dios me respondió. Y yo digo ahora, si tú estás viendo este video y estás herida, echada en una cama, estás triste, estás frustrada, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estás en estos estados, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? No estás haciendo nada. Estás echada, tendida en la cama y estás allí, tal vez esperando la ayuda de alguien más. Yo te digo, esta es la oportunidad que tienes para poder conversar con Dios. Porque Dios conmigo habla de esta manera. Mi tobillo en este momento está doblado, todavía se está recuperando. Y fue la semana más impresionante porque aproveché el tiempo para poder conversar con Dios. Y a veces cuando Dios quiere hablarte, nosotros somos bien testarudos, no queremos escuchar, seguimos corriendo en la vida, seguimos afanados en nuestra vida. Y sin embargo, Dios quiere hablarte y detente un poco ahí donde estás. No te desesperes, conversa con Dios como lo hizo Enoc. Podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay un lugar específico. Habla aquí y dice, sin embargo, hay una ventaja en el hecho de orar audiblemente, ya que cuando lo hacemos solo mentalmente es más factible que el pensamiento se desvíe a otros temas. A diferencia de ello, cuando oramos en voz audible, ya sea como un susurro en nuestro tono habitual, ello sirve una especie de recordatorio de que Dios es real. Entonces, cuando tú estés caminando, cuando tú estés sola, aunque sea ponte un audífono y habla con Dios, si es posible, audiblemente. Ora, habla, así como estamos aquí dialogando de la misma manera, en voz alta, para que nada ni nadie te interrumpa. Y esto lo practicamos, ahora lo practico. Desde hace un año atrás lo practico este tipo de oración. Hablar en voz alta. Para esto puedes orar con un grupo de personas, con amigos o tal vez personalmente para que directamente hables con Dios en voz alta. Es impresionante. Yo te invito a que esta semana también agregues a tu oración a orar en voz alta, a orar también en un lugar específico y también a conversar con Dios muchísimo tiempo y de todo. Y agradece a Dios por todo lo que te está pasando, porque es una bendición. Si tú realmente estás pasando problemas, yo digo, es un regalo porque es un llamado de Dios que te está haciendo a ti. No pierdas esta oportunidad. Imagínate cómo Enoc pasaba tiempo con Dios todos los días y él finalmente se fue al cielo sin conocer la muerte. Esta no es mi invitación, sino yo quiero que tú pases tiempo con Dios. Y te imagines cómo sería vivir con Dios. Y no solamente te imagines, sino luego empieces a vivir con Él. Que Dios te ayude y el Espíritu Santo te dé la fortaleza necesaria para que inicies a orar, para que inicies a conversar con Dios. Que Él te ayude a caminar como lo hizo Enoc con Él.